Con el French 75 podían disparar hasta 12 proyectiles por minuto. Decían que cuando disparaban muy rápido tenían una bala en el cañón y 6 en el aire. El cañón pesaba 1.200 kilos, medía 5,5 metros de largo y 3 de ancho, se elevaba a 1,80 m y estaba protegido por un blindaje. Los proyectiles de 7 kilos se cargaban por atrás y tenían un alcance de más o menos 6.800 metros. Había un verdadero asesino en el campo de batalla, y en la Primera Guerra Mundial eso resultará muy importante. El sistema de retroceso del French 75 puso en marcha a nivel internacional el juego de cómo lo consiguen. En la Primera Guerra Mundial, cuando lo trajeron a Norteamérica, no pudimos desmontar el cañón para ver cómo funcionaba porque era un secreto nacional francés. Acabó sabiéndose. Es imposible ocultar mucho tiempo una cosa como esa. Y muy pronto todos los ejércitos de Europa tendrían algo similar al French 75. El nuevo cañón fue el abanderado en los primeros días de la Primera Guerra Mundial. Pero a medida que la guerra fue derivando hacia las trincheras, el French 75 resultó menos eficaz. De hecho, el French 75, como todos los cañones que lanzaban proyectiles con altas trayectorias, disparaba por encima de los soldados atrincherados en el suelo. Los alemanes fueron los primeros en solucionar ese problema. Construyeron los cañones más grandes hasta la fecha. Uno de ellos fue el Gran Bertha, que destrozó el fuerte de Lieja, Bélgica, en agosto de 1914. Nadie había visto cosa igual, que se pudiera coger un cañón de asedio, porque era un enorme cañón de asedio, y destrozar esos fuertes tan modernos. Su función era recorrer 6.000 metros y descender para penetrar lo más posible en la tierra. Bautizado en honor de la hija del fundador de la fundición de armas Krupp, el Gran Bertha era capaz de lanzar proyectiles de 800 kilos de peso contra sus enemigos. A causa de su peso, el Gran Bertha tenía que ser transportado por partes en máquinas de tracción de 5 motores y montado in situ por una grúa. Fue una de las primeras unidades de artillería motorizadas. Les llevaba cerca de un día emplazar la batería y otro día establecer el alcance. Una vez hecho esto, iban destruyendo los fuertes uno a uno. Pero había un problema. Disparar el Gran Bertha dañaba su sistema de retroceso hasta tal punto que solo podían dispararlo unas pocas veces al día. Sin embargo, el Gran Bertha fue el precursor de armas que se convertirían en un elemento básico de los frentes de batalla de la Primera Guerra Mundial. Los cañones que se mueven por vía férrea resultan muy eficaces en la Primera Guerra Mundial, porque son grandes, y debemos recordar que los frentes de la Primera Guerra Mundial son fijos, no se mueven demasiado. Y si en el frente se sitúa un cañón de 14 pulgadas que dispara un proyectil que pesa 800 kilos, no hay duda de su eficacia. Cuando un proyectil de 800 kilos te cae en la cabeza, te enteras. Varios ejércitos desarrollaron armas similares al Gran Bertha, lo que hizo que los alemanes reforzaran su apuesta inicial fabricando un cañón aún más. A partir del Gran Bertha, la Krupp desarrolló el llamado Cañón de París. Con él, los alemanes pretendieron sembrar la confusión y el pánico en la capital francesa en 1917. Con sus 142 toneladas, el cañón de París triplicaba el peso del Gran Bertha. Lanzaba un proyectil de 68 kilos a más de 120 kilómetros. El cañón de París tenía un cañón que medía 33,5 metros de largo, algo sin precedentes. Desde marzo a julio de 1918, el cañón de París estuvo oculto en el bosque de Crépy, a las afueras de París, apuntando a la ciudad. Cuando disparó, los franceses no supieron qué era lo que les atacaba. De hecho, la primera vez que disparó contra París, los franceses creyeron que había estallado una fábrica de gas. No comprendieron que se trataba de un cañón. Después pensaron que tal vez los bombardeaban desde el aire, desde un cepelín que volase alto, por lo que no lograban verlo. Pero al cabo de un tiempo comprendieron que eran proyectiles de artillería. Fue el primer cañón capaz de alcanzar la parte superior de la atmósfera. Llegaba hasta allá arriba y luego descendía.
Lo más interesante del cañón de París es que era tan grande que necesitaba tener una superestructura recubriéndolo, porque al disparar bailaba. Pero cuando los aliados obligaron a los alemanes a desplazarse a otros frentes, estos tuvieron que replantearse la utilidad del pesado y costoso cañón de París. Dejaron de disparar el cañón de París, se lo llevaron de vuelta a la Krupp y lo desmantelaron. Mientras el cañón de París encontró su fin, los cañones grandes a bordo de los buques de guerra y en las defensas de los puertos siguieron funcionando durante toda la guerra. Los cañones navales y costeros luchaban en términos de igualdad hasta que la artillería de la costa tomó la delantera con el desarrollo de un arma que desaparecería con la misma rapidez con la que surgía. La ventaja de un cañón oculto es que si el enemigo está restringido a un proyectil de trayectoria fija, como ocurría con la mayoría de las armas navales en la época de su aparición, el cañón oculto se elevaba por encima de un parapeto de tierra y cemento, disparaba y después la fuerza del retroceso lo ocultaba otra vez debajo o detrás del parapeto. Y funcionaba porque el enemigo solo veía el cañón durante los pocos segundos que tardaba en disparar, así que no podía localizar su situación exacta. Además, el parapeto protegía al cañón, pero al final los cañones navales dieron respuesta al problema. La desaparición de los cañones ocultos vino dada por la mejora tecnológica de la artillería naval, que les permitió emplear armas de trayectoria alta. Los alemanes se beneficiarían de dicha tecnología. Su pasión por los cañones grandes volvería a surgir después de la Primera Guerra Mundial, cuando empezaron a planificar un arma de matar que haría que el cañón de París semejase una cerbatana. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania seguía llevando la delantera en el desarrollo de cañones grandes. Aunque el Gran Bertha y el cañón de París solo resultaban destructivos en situaciones limitadas, los alemanes seguían pensando que los grandes cañones por vía férrea eran una pieza clave de su arsenal. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes desarrollaron un cañón llamado Dora. Era un cañón de 800 milímetros. Para situarlo eran necesarios 3.000 hombres y 6 semanas. El equipo que lo disparaba estaba formado por 500 hombres al mando de un general de división. Supone una inversión enorme para un arma tan grande. Dora pesaba alrededor de 1.350 toneladas y era con mucho el cañón más pesado jamás fabricado. Era tan grande que, al igual que el Gran Bertha, se desplazaba por vía férrea en secciones y se montaba in situ. Dora medía casi 12 metros de alto y 7 de ancho y 43 metros de largo. Su proyectil, lleno de pólvora para cañón, pesaba 7 toneladas y dejaba ciudades enteras reducidas a escombros. Con una carga de más de 2.000 kilos, el enorme proyectil recorría hasta 38 kilómetros para alcanzar su blanco. El Dora y otro gran cañón llamado Gustav se utilizaron en el sitio de Sebastopol, en Rusia. Su función era destrozar grandes formaciones y fortificaciones de cemento. Y la cumplieron bien. Aunque probablemente la aviación utilizando bombas grandes podría haber logrado el mismo objetivo sin que fuesen necesarios tantos hombres, tecnología y capacidad de fabricación como se necesitaron para construirlos. Al ejército alemán siempre le gustó lo grande, y cuando tenían la oportunidad de reducir una fortaleza, transportaban esas monstruosas obras de arte, como hicieron con el Dora y el Gustav durante el sitio de Sebastopol. Mientras Alemania se ocupaba de los grandes cañones, los aliados buscaron otra forma de lograr la supremacía en el campo de los cañones. En 1943, después de un período de pruebas que duró 3 años, los aliados perfeccionaron el detonador de proximidad, un arma antiaérea que ampliaba la capacidad letal de la artillería. El detonador de proximidad consistía en poner un transmisor de radio en la punta del proyectil. Dicho transmisor emitía una señal, y cuando el proyectil recibía la señal de regreso que rebotaba en el blanco, el proyectil explotaba.
Este detonador se empleó por primera vez en el escenario de operaciones del Pacífico. Funcionó tan bien que el personal del ejército quiso que el detonador sirviese de apoyo a las tropas terrestres, además de atacar a la aviación alemana. Durante la batalla de Bulge, los Estados Unidos tienen problemas y entonces entregan el detonador de proximidad a la artillería terrestre. Ellos lo disparaban y el proyectil siempre estallaba a 30 metros por encima del suelo. La detonación por encima del suelo incrementaba la potencia de la carga porque el área alcanzada era mayor que la de un proyectil tradicional. Los cañones equipados con el detonador de proximidad no fueron las únicas armas utilizadas por la Armada de los Estados Unidos. Patrullando el Pacífico se encontraban los buques de guerra de la clase Iowa. Los 5 buques de guerra eran magníficas máquinas de destrucción. Medían casi 275 metros de largo y estaban equipados con 9 enormes cañones de 16 pulgadas de boca, los más grandes jamás montados en un buque de guerra. No había potencia de fuego igual en todo el Pacífico. A los Iowa se les llamaba los constructores de piscinas por los cráteres de 60 metros de diámetro que producían sus proyectiles. Estos pesaban 1.500 kilos y eran del tamaño de un Volkswagen Escarabajo. Los Iowa tenían un sistema de dirección de disparo compuesto por giroscopios y algo totalmente nuevo, un sistema informático a bordo. La calculadora de relé AK permitía a la Armada calcular y compensar rápidamente cualquier error de alcance y determinar lo que iba a hacer un proyectil. Fue la unión lógica de las complejidades del armamento naval con la era de la informática. Con el apodo de Mark I, el ordenador AK permitía a los buques de guerra de la clase Iowa disparar y acertar blancos que estaban a 38 kilómetros de distancia, con una precisión casi total. Gracias a sus portaaviones y a los buques de la clase Iowa, los Estados Unidos reemplazaron a Gran Bretaña en el título de Reyes de los Mares. Por desgracia para los Estados Unidos, la potencia de fuego sin igual en el agua no llevaba incluida la preeminencia en la artillería costera. Las nuevas tecnologías obligaron a los Estados Unidos a replantearse su compromiso con el uso de cañones en la defensa de sus puertos. En los Estados Unidos resultaba evidente, al menos por nuestra parte, que los misiles aéreos y terrestres iban a ser las armas del futuro, que ocuparían el lugar de la artillería costera. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, nuestra artillería pesada en la costa no duró ni una década. En 1949, todas las defensas costeras de artillería habían sido abandonadas o disueltas, dejando solo una variedad de monumentos de hierro como este del Museo de Artillería del Ejército de los Estados Unidos. Pero aunque una rama del ejército dejó de utilizar los cañones, nuevas posibilidades se abrieron para estos y la ira que desatarían sobre el mundo. La devastación que cayó sobre Japón y que puso fin a la Segunda Guerra Mundial alteró el campo de la tecnología de los cañones, mientras los científicos y los oficiales del ejército buscaban la mejor forma de utilizarlos en la segunda mitad del siglo XX. El aprovechamiento de la energía nuclear fue una preocupación global en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. A principios de los 50, el ejército de los Estados Unidos trabajaba con la Comisión de Energía Atómica con el fin de desarrollar un cañón atómico. Intentan llevar un arma atómica al campo de batalla. Por entonces parecía una buena idea. El problema de trasladar un arma atómica al campo de batalla, un arma atómica táctica, era que la cabeza nuclear podía reducirse solo hasta un límite. Ese límite estaba en 11 pulgadas, 280 milímetros. Y así aparece Agni la atómica, un cañón enorme. Disparaba un proyectil de 15 kilotones a 40 kilómetros de distancia. La cabeza nuclear de Agni la atómica llevaba una carga de 15.000 toneladas. 10 de esas cabezas igualaban la potencia que había diezmado Hiroshima. Agni la atómica medía 12 metros de largo y pesaba 85 toneladas. Pero lo que lo diferenciaba de otros cañones era la novedad de su capacidad nuclear. El 25 de marzo de 1953, en Fishman Flash, Nevada, se puso a prueba un cañón atómico por primera vez en la historia.
Después del éxito de dicha prueba, bautizado en honor de la hija del fundador de la fundición de armas Krupp, el Gran Bertha era capaz de lanzar proyectiles de 800 kilos de peso contra sus enemigos. A causa de su peso, el Gran Bertha tenía que ser transportado por partes en máquinas de tracción de 5 motores y montado in situ por una grúa. Fue una de las primeras unidades de artillería motorizadas. Les llevaba cerca de un día emplazar la batería y otro día establecer el alcance. Construyeron los cañones más grandes hasta la fecha. Uno de ellos fue el Gran Bertha, que destrozó el fuerte de Lieja, Bélgica, en agosto de 1914. Nadie había visto cosa igual, que se pudiera coger un cañón de asedio, porque era un enorme cañón de asedio, y destrozar esos fuertes tan modernos. Su función era recorrer 6.000 metros y descender para penetrar lo más posible en la tierra. Había un verdadero asesino en el campo de batalla, y en la Primera Guerra Mundial eso resultará muy importante. El sistema de retroceso del French 75 puso en marcha a nivel internacional el juego de cómo lo consigue. En la Primera Guerra Mundial, cuando lo trajeron a Norteamérica, no pudimos desmontar el cañón para ver cómo funcionaba, porque era un secreto nacional francés. Acabó sabiéndose. Es imposible ocultar mucho tiempo una cosa como esa. Y muy pronto todos los ejércitos de Europa tendrían algo similar al French 75. El nuevo cañón fue el abanderado en los primeros días de la Primera Guerra Mundial. Pero a medida que la guerra fue derivando hacia las trincheras, el French 75 resultó menos eficaz. De hecho, el French 75, como todos los cañones que lanzaban proyectiles con altas trayectorias, disparaba por encima de los soldados atrincherados en el suelo. Los alemanes fueron los primeros en solucionar ese problema. Con el French 75 podían disparar hasta 12 proyectiles por minuto. Decían que cuando disparaban muy rápido tenían una bala en el cañón y 6 en el aire. El cañón pesaba 1.200 kilos, medía 5,5 metros de largo y 3 de ancho, se elevaba a 1,80 m y estaba protegido por un blindaje. Los proyectiles de 7 kilos se cargaban por atrás y tenían un alcance de más o menos 6.800 metros.